Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Sean ustedes bienvenidos esta tarde. Les damos la más cordial de las bienvenidas de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Ya estamos listos para iniciar esta tarde nuestra cápsula jurídica que tenemos programada. Y bueno, pues es todo un honor, todo un privilegio tener aquí a nuestra expositora, la maestra Beatriz Moguel Ancheita, quien es juez de distrito especializada en el sistema acusatorio aquí en la Ciudad de México, y de verdad que pues siempre le damos las gracias por su gran amabilidad de que cuando le realizamos alguna invitación a que venga a compartir conocimiento aquí con ustedes, por lo general siempre acepta, siempre y cuando pues sus compromisos se lo permitan, y de verdad que es muy honroso para nosotros tenerla aquí en esta plataforma, en esta plática el día de hoy. Maestra, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, yo agradezco siempre que me invitan porque es oportunidad también de escucharlos a los compañeros. Sí, así es, maestra. Bueno, pues el día de hoy nos toca un tema de verdad muy escabroso, muy interesante, porque, bueno, pues tiene bastantes bemoles que todavía por ahí pues no han quedado muy claros acerca de esos aspectos del procedimiento abreviado. Pero bueno, pues vamos a escuchar su exposición, maestra. Adelante, usted me indica cuando le ponga las diapositivas que necesita. Muy bien, gracias. Pues mi cuadrito que le encargué. Sí, yo manifesté que quería dar algunos aspectos sobre el procedimiento abreviado porque pretender hablar y agotar el tema del procedimiento abreviado en solo una plática pues es demasiado ambicioso. Esto requiere de que se denoten o se puntualicen ciertos aspectos sobre los que se quiera abundar y entonces sí podríamos ya llevar sobre temas específicos. Pero se me ocurrió que, porque además lo he hecho previamente, tratando de indagar en qué consiste el procedimiento abreviado en nuestro país, comparar los acuerdos de las procuradurías, tanto la federal como la de Ciudad de México, en materia de procedimiento abreviado. Y este ejercicio a mí me dio mucha luz, quedan muchas cosas claras, salen muchos temas muy interesantes y se abren otras dudas que ya nos pueden dar líneas de pensamiento y de investigación y de intercambio de experiencias y de opiniones. Entonces lo que hice fue tomar los acuerdos que emitió en su oportunidad el entonces Procurador General de la República en materia de abreviado, que es el 17 de 2015, y el particular similar de la Procuraduría Local de la Ciudad de México, que es el 10 de 2015. Ambos salieron en 2015. Hasta donde tengo entendido, ninguno ha sido modificado. Si ustedes saben de alguna modificación, por favor, aclárenme de inmediato, porque yo la busqué y me parece que sigue siendo el mismo texto que hay, con el que se emitió. Entonces, vamos sobre esta comparativa sobre estos dos acuerdos muy diferentes y ahorita vamos a ver qué problemáticas nos dan y qué resultados también nos dan. ¿Podemos poner la gráfica, licenciado? Sí, claro que sí, maestra, ya está. Gracias. Si nos vamos hasta el principio, reitero, ambos son de 2015. El local, el de la Ciudad de México, es el 10 de 2015, el de la Procuraduría Federal es el 17 de 2015. Ambos se refieren a los lineamientos que deben seguir los fiscales para el procedimiento abreviado. Empezando por la motivación de ambos acuerdos, ya nos empezamos a encontrar con problemas y esto nos da una base muy interesante de análisis. Si podemos subir un poquito el cuadro, Lick, muy bien, hasta ahí, hasta ahí. Si podemos comparar los que estén viendo en pantalla, yo les agradecería mucho. Los que estén únicamente escuchando la plática, voy a tratar de explicárselos de la manera más comprensible. En la exposición, en la motivación que hacen los acuerdos federal y local, es muy interesante porque parten de dos fundamentos constitucionales muy distintos. El acuerdo local parte del 21 constitucional y el acuerdo federal parte del 20 constitucional. Desde ahí ya empezamos a tener problemas, porque en la motivación del acuerdo local claramente dice que la facultad para imponer sanciones
es de la autoridad judicial. Y desde ahí arranca, lo cual ya nos da una muy clara directriz sobre qué es el procedimiento abreviado, en el cual es un procedimiento corto dentro del proceso penal, en el que quien va a imponer las penas es el juez. Desde ahí queda muy claro. Aquí la Fiscalía Local metió un gol y la Fiscalía Federal pues es 0. Aquí es 1-0 contra la Fiscalía Federal, porque en el acuerdo federal el fiscal de entonces menciona el artículo 20 y no hace sino reiterar el fundamento donde está a nivel constitucional esta solución anticipada. Fundamento que nos deja muchísimas dudas, porque al mencionar que el procedimiento abreviado esté en el 20, muchos interpretan que por ello debe considerarse como un derecho del imputado, que una vez que lo pida, obliga a la fiscalía, con lo cual yo no estoy de acuerdo en lo particular. Quisiera que en las preguntas y respuestas se abriera incluso una opinión respecto de este tópico. Pero aquí ya partimos de premisas distintas. Si podemos bajar un poco más, se pone aún peor la cuestión, porque en el acuerdo federal se menciona el Plan Nacional de Desarrollo. Desde luego, cuando salió este acuerdo, el plan que regía era el 2013-2018 del sexenio anterior, que era muy diferente al actual Plan Nacional de Desarrollo, que ya es de este nuevo sexenio de la 4T. Desde ahí empezamos a tener problemas, porque en aquel Plan Nacional de Desarrollo anterior con el cual surgió este acuerdo, se trataba de abatir la impunidad y se mencionaba también un programa nacional de procuración de justicia con metas nacionales. Como el procedimiento abreviado ha sido también un tema sobre un libro que empecé a escribir hace 4 años y no lo he terminado, y después se volvió el tema de mi tesis actual de grado, es algo que sigo investigando. Me di a la tarea de seguir el hilo conductor desde el Plan Nacional de Desarrollo para que me dijera cuál era la política criminal a seguir en el sexenio anterior. Bueno, lo que yo encontré en esa vía fue que el Plan Nacional de Desarrollo anterior preveía una estrategia a nivel regional de la República, que por regiones del territorio se iba a detectar cuál era la mayor incidencia delictiva, qué delitos eran los que más impactaban a la sociedad. De sobra sabemos, sobre todo tratándose de delitos federales, que el narcotráfico tiene un componente distinto dependiendo de los estados de la República en donde estemos. El secuestro también. Desde luego el tráfico de personas involucra y necesariamente al canal cercano al Golfo, ¿verdad? Que va de Chiapas a Matamoros. Ya sabemos que esa zona siempre es de impacto de trata de personas. Ya sabemos que en Coahuila se persigue al oso negro, que hay delitos contra la biodiversidad, que también los huevos de tortuga en la costa del Pacífico, etc. Entonces, por regionalización, se iba a catalogar qué tipo de ilícitos son más frecuentes y se iban a perseguir. Y se le iba a prestar el mayor impacto de recursos económicos y personales de las diferentes delegaciones de la PGR en ese entonces a este tipo de ilícitos. Seguía yo buscando en regionalización en las delegaciones de los estados y ahí me perdí. Hasta ahí llegó la planeación del sexenio anterior. Ya no se aterrizó en el estudio por regiones. Cuando yo traté de buscar el estudio regional de los delitos, por ejemplo, en la zona noreste del país, nada, ya no había nada, no encontré nada. Y pude constatar desde 2016, que todavía impactaba 2 años este Plan Nacional de Desarrollo, ¿Qué pasó? que no había una línea, una directriz clara para que las fiscalías pudieran dar tratamiento al procedimiento abreviado. ¿Está cansadita? Bien, actualmente lo peor de todo es que ya rige un Plan Nacional de Desarrollo distinto, que es el que va a 2024 y que si ustedes pudieron ver algún día o escuchar
de boca del actual presidente, pues desde luego tiene como enfoque primordial el combatir la corrupción. Quiere decir que los delitos de corrupción son los que van a generar el máximo gasto del Estado en su persecución, a diferencia de otros que se entienden delitos menores. El gobierno federal ha abierto un poquito más la política criminal cuando ha creado mayores delitos de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Ya sabemos por dónde va su política criminal del modelo actual. Desde luego debe haber también un plan ya más aterrizado, más específico, a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Y ciertamente hay un plan federal y hay un plan local. Pero el estado que guardan es nulo. A nivel federal está el plan de persecución penal, así se llama. Lo último que se sabe es de 2019. Se presentó de manera provisional por la Fiscalía General de la República. No se ha aterrizado del todo. Y más o menos reitera lo mismo que el combate a la corrupción y a los delitos de alto impacto que ya conocemos en materia federal, sobre todo trata de personas, narcotráfico, ese tipo de ilícitos y sobre todo delitos también patrimoniales contra el Estado. Se publicó también por parte de la FGR un catálogo de delitos que admiten suspensión condicional del proceso o acuerdo reparatorio, pero no hay nada publicado en relación con abreviar, nada. Vámonos ahora a la legislación local. La fiscal local presentó también lo que llama Plan de Política Criminal, este es de febrero de 2020, en donde lo presentó al Congreso, recibió las críticas de que la fiscal local no había considerado la opinión de la ciudadanía, que se necesitaba un consejo previo con una consulta sobre la incidencia delictiva, y se creó precisamente el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿En qué etapa está? Está en la etapa de verificar las credenciales de los aspirantes para integrar ese consejo. Por lo tanto, no existe una política persecutoria definida, tampoco a nivel local. Ahí quedaron empatados en cero ambas autoridades del Poder Ejecutivo. En lo que sí coinciden en términos generales, tanto el Poder Federal como el local, y me refiero a Ciudad de México porque evidentemente no revisé todos los estados de la República, es que hay que darle un trato diferenciado a los delitos de alto impacto que a los delitos de menor impacto. Y hasta ahí se queda. Si vamos un poquito más abajo, por favor. Lic. El acuerdo del procurador federal reitera el contenido del 202, nada más. Y si nos vamos un poquito más abajo, encontraremos parte de la exposición de motivos del Código Nacional que catalogó el procedimiento abreviado como una herramienta de política criminal. Sobre todo, entendiendo, y así lo entienden también en países como Estados Unidos e Inglaterra, que no todos los delitos van a recibir una sanción. Esa es una utopía, es evidente, empezando porque no todas las conductas delictivas se denuncian, no todas se persiguen, y de que todas las que se persiguen, no todas obtienen una sentencia condenatoria firme. Entonces, partiendo que estamos hablando de una justicia imperfecta, humana, y con los medios que el presupuesto de egresos nos puede dar en cada sexenio y en cada año, pues desde luego la justicia es imperfecta. Queda un gran margen delictivo que genera impunidad, al parecer, necesaria. Entonces, el abreviado es precisamente una herramienta de política criminal para que las fiscalías puedan distinguir a qué delitos graves de alta incidencia que están atacando a la sociedad desde sus raíces y no la dejan crecer, se le va a dirigir el esfuerzo humano y económico.
y cuáles otros delitos puede prescindir el Estado de estar persiguiendo exhaustivamente y conceder una solución anticipada como ese procedimiento abreviado. Bueno, yendo más adelante en los dos acuerdos, ya expliqué cuál es la diferencia entre la motivación de ambos. Vamos a la parte considerativa de ella. Ahí la autoridad local tiene un gol contra cero de la federal, porque el federal no hace más que reiterar el 202 del Código Nacional. En cambio, el local sí menciona esta cuestión, que es el Ministerio Público el encargado de la investigación de los delitos y la persecución de los imputados, y que conforme al principio de legalidad es el que le corresponde solicitar la autoridad, la intervención del juez, y que la solicitud de reducción de la pena en la parte roja que acá abajo se destaca forma parte de una estrategia de política criminal. Esto es muy importante que lo diga el acuerdo de Ciudad de México, porque esto, como dije en un principio, elimina la posibilidad de que interpretemos que el procedimiento abreviado es un derecho en favor del imputado, que si el imputado manifiesta su interés, el fiscal no puede hacer otra cosa más que allanarse a ese interés y ofrecerle cualquier grado de reducción, dentro de los que contempla la ley, desde luego. Pero que quien tiene la batuta en el procedimiento abreviado es la defensa y el imputado. Aquí el acuerdo del procurador local está diciendo que no es así, que es una herramienta de política criminal y quien puede solicitarlo es la fiscalía. Vamos un poco más abajo sobre este tema. Esta es la parte azul, que es la parte que yo agregué, que no es parte del texto de los acuerdos, sino es parte mío, en donde menciona la exposición de motivos del Código Nacional, que dice que es una herramienta de política criminal en cuanto a la persecución penal, y que son las procuradurías, como órganos de gobierno encargados de esta persecución penal, las que pueden, dice, aceptar y solicitar un procedimiento abreviado. Por tanto, se deja a las procuradurías de cada entidad federativa, como a la competencia federal, el uso del procedimiento abreviado. Esto es acorde con el numeral 202 del Código Nacional, que dice que el Ministerio Público no está distinguiendo si local o federal, es todos. Al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emite el procurador. Es con lo que el legislador secundario le concedió, como dijo en la exposición de motivos, a las procuradurías, actuales fiscalías, la oportunidad de regular, conforme a su política persecutoria, el procedimiento abreviado. Muy bien, vamos más abajo a ver la operatividad del sistema. El objeto es prácticamente el mismo: solicitar la reducción de pena y determinar la pena y la reducción. Bien, vamos más abajo. Aquí ya se empiezan a diferenciar de manera muy sustancial ambos acuerdos. ¿En qué se parecen y en qué se distinguen? Bueno, ambos acuerdos se parecen en que toman aspectos delictivos abstractos basado en el tipo de delitos y toman aspectos concretos basado en la culpabilidad de la persona en el hecho cometido y hacen una combinación de ambos. En eso se parecen ambos acuerdos de la Fiscalía Federal y Local. ¿En qué se diferencian? En que para la Fiscalía Local, Ciudad de México, primero aplican los criterios abstractos y después los particulares del caso. En el federal, primero aplican los particulares del caso y después aspectos abstractos. Vamos a revisar estos porque son muy interesantes. En la primera cuestión, que son los aspectos concretos del caso, para el Código Penal Federal es el artículo 52. Los jueces estamos muy familiarizados con este artículo porque es el cartabón para fijar el grado de culpabilidad en las personas. Espero no ir demasiado rápido, me estoy valiendo de que está el cuadro. Muy bien, voy.
El paralelo en el fuero común es el artículo 72, de una redacción muy parecida, porque recordemos que ambos códigos punitivos derivan de uno que existió con el Distrito Federal. Bien, el 52 nuestro y el 72 local toman en cuenta la gravedad del delito y la culpabilidad de la persona. Y se repiten, por ejemplo, en uno la relevancia del delito, en el otro la gravedad conforme al bien jurídico. Si vamos más abajo, por favor, las circunstancias en que se cometió la conducta, ahí lo paramos. El grado de culpabilidad, dice el acuerdo federal, es la base inicial. Luego, las circunstancias de la víctima ofendido, esto se repite. El federal dice los usos y costumbres, en el local no viene, pero al ser parte de las circunstancias del hecho se sobreentiende. Vamos más adelante, por favor. Ahora, en esta parte, si tomamos en cuenta que del lado derecho tenemos el acuerdo federal, terminan ya los elementos de culpabilidad de la conducta y entran los elementos generales abstractos. ¿Recuerdan que les dije? Menor reducción si tiene antecedentes penales. Menor reducción si el ilícito admite prisión preventiva oficiosa. Mayor reducción si hay colaboración eficaz. Y menor o mayor reducción de la pena si el imputado se allanó muy pronto después de la vinculación o si se allanó antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. Esto también se toma en cuenta en el local, por ejemplo, la colaboración del imputado en el esclarecimiento de los hechos. Por cuanto hace a lo demás, antecedentes penales no lo contempla de manera expresa. Si el delito merita prisión preventiva oficiosa, no lo contempla de manera expresa, contempla otros aspectos de política general, criminal general. Vamos más abajo, por favor. Un poco más abajo. La reparación del daño. Ambos lo contemplan. En el federal dice que se haya pagado o garantizado la reparación del daño. En el local dice la disposición para reparar el daño. Aquí ya difieren, porque sí me gustaría escuchar qué opiniones hay en el foro común sobre esta disposición para reparar el daño, sobre todo cuando el código solo habla de garantía, no de pago previo. Pero aquí el federal sí se mete un autogol cuando dice cuando se haya pagado o garantizado. Pues no es obligatorio pagarlo, basta únicamente la garantía. Ahora, vamos más abajo, por favor. Esta es una parte muy importante. Hasta aquí lo dejamos. En relación con los delitos culposos y dolosos, desde luego el código también abre una vertiente diferente de porcentaje de reducción, ya lo sabemos. Ambos se basan en el término medio de 5 años. Vamos un poco más abajo, por favor. Ahí. Y aquí vemos la primera diferencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el acuerdo federal primero hay que sacar el grado de culpabilidad y luego se aplican los rasgos generales que tenga prisión preventiva oficiosa si tiene antecedentes penales que ya no son del hecho? Bueno, en el acuerdo local primero se ve al tipo de delito, que son los aspectos abstractos. Y aquí queda 1-0 en favor de la Fiscalía Local, porque el acuerdo local sí menciona de manera muy puntual para las fiscalías estos aspectos de política criminal que aquí sí está aterrizando el acuerdo para la Ciudad de México, porque ya establece, por ejemplo, hasta un sexto de reducción, no más, hasta un sexto, cuando se trate de delitos contra la... si pueden, por favor, cerrar el micrófono por ahí. Me suena Guadalupe,
Y ese es el pedo más grande. Gracias. Bien, decía yo hasta un sexto en delitos contra la vida, la integridad física, la salud de la víctima o ofendido. Hasta una tercera parte cuando va en contra del servicio público, la seguridad del Estado, el medio ambiente, el maltrato a los animales. Animales no humanos. Bueno, nadie es perfecto. Hasta una mitad cuando se trata de vías de comunicación, medios de transporte. Un poco más abajo, por favor. Fuera de esos casos, 2/3 partes. Como podemos ver, toda esta graduación que hace, dependiendo del tipo de delito, no lo contempla el del Fuero Federal, y ahí los fiscales tienen una amplísima libertad para pronunciarse, y la única cortapisa que tienen es si el delito merece o no prisión preventiva oficiosa. Vean qué diferentes están ambos acuerdos. Ahora, quiero llamar especialmente la atención en este punto, porque sí considero que es una, no quiero llamarle error, no quiero pensar que sea mala fe tampoco, pero sí es una gran discrepancia del acuerdo federal. Porque tanto el 202 del Código Nacional como el acuerdo local hablan de la reducción de 2/3 partes de la pena mínima, y así viene redactado el código. Pero vean lo que dice el acuerdo federal. Si no están familiarizados con él, se van a ir de espaldas, porque dice, se reducirá desde un día de la pena máxima hasta 2/3 partes de la pena mínima. ¿En qué momento el numeral 202 habla de pena máxima? Nunca menciona la palabra máxima. Y entonces, esta palabrita, al principio de la implementación del sistema, presentó graves inconvenientes con la Fiscalía Federal, porque la Fiscalía tomaba el parámetro de punición legal de 2 a 8 años, por decir algo. Y entonces el abreviado bajaba desde un día menos de los 8 años hasta las 2/3 partes de la mínima. No, eso es boicotear el abreviado. ¿Qué interés puede tener la persona en acogerse a un procedimiento abreviado si le están ofreciendo un día menos de lo que obtendría si se fuera a juicio? Todo por poner esta palabra máxima. Miren lo que dice el 202, viene abajo en azul. Dice, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los delitos dolosos. Hasta 2/3 partes de la pena mínima en los delitos culposos. En los demás casos, hasta 1/3 de la mínima en delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en delitos culposos. Nunca habla de la máxima. ¿Cómo se resolvió este problema? Bueno, pues devolviéndoles a los fiscales federales sus peticiones basadas en este concepto de pena máxima. Podemos ir un poquito más abajo. Algunos de mis compañeros hacen una interpretación de control difuso para eliminar esa palabra máxima. Yo lo que he hecho hasta el momento es interpretarlo de manera conforme. Y yo digo, bueno, es que el 202 del Código Nacional nunca puso un desde, siempre puso un hasta. Por lo tanto, al no poner un desde, no podemos suponer que el desde es la pena máxima, porque entonces se hace nugatoria la figura. Entonces, cuando habla de máximo, es lo máximo que se le puede poner en el procedimiento abreviado. Es decir, ya reducidos por debajo de la mínima. Bueno, espero no haberlos hecho bolas en este punto, porque sí es muy importante esa palabrita de la máxima. Hemos tenido también la cuestión en las fiscalías federales, que a diferencia en el foro de la Ciudad de México, para la procedencia de beneficios, por ejemplo, la suspensión condicional de la pena en el fuero común, se alcanza con 5 años de prisión. En el federal no.
La máxima que se pueden tener son 4 años de prisión para obtener la condena condicional, que es la suspensión condicional de la pena. Bueno, me han tocado y me tocaron reiteradamente ofrecimientos de abreviado de la Fiscalía Federal donde ofrecían 4 años un día de prisión con toda la evidente intención de que la persona no saliera en beneficios. Eso para mí era notorio, era notoria la mala fe. Y entonces yo preguntaba, oiga, ¿me puede usted motivar la razón por la cual se le agregó un día? Porque si yo establezco grados de culpabilidad y porcentajes, pues ninguna cuenta me sale en 4 años un día. Y entonces empezaban a patinar, se hacían bolas y empezaban a presionar y a ejercer amenazas de que pues el juez no tenía por qué meterse, etc. Estas prácticas son indebidas y a mí me parece que un juez no tiene por qué validarlas. Y así nos llegaron muchos de 4 años un mes, 4 años 2 meses, y al momento en que se les preguntaba, a ver, pero motíveme ese mes o esos 2 meses, pues no podía. Incluso llegaban al caso de que las cuentas aritméticas estaban mal hechas, pero con un día de más para que no alcanzaran los beneficios. Eso definitivamente se fue devolviendo. Hubo una confrontación muy directa entre jueces y fiscalías, al menos la delegación de aquí de Ciudad de México, para que no hicieran esas prácticas. Y por fortuna, las administraciones hasta el momento han entendido que no es posible generar esas prácticas. Si lo que quieren es que el sentenciado no tenga beneficios, bueno, traigan pruebas, tráiganme dónde están los antecedentes penales, háganme valer la reincidencia, díganme que esta persona ya violó un acuerdo reparatorio, ya violó medidas cautelares, tráiganme datos. Pero no nada más vengan a presionar con presión política y periodicazos, desde luego. Bueno, seguimos un poquito más abajo. Se reitera nuevamente la diferencia entre el acuerdo de la Ciudad de México, que se basa en porcentajes, 1/8, 1/3, y 1/8, 1/4 parte, 3/8, dependiendo del tipo de delito. Ya vimos que en el federal la diferencia es solo si es de prisión preventiva oficiosa o no. Y nuevamente se reitera desde un día de la pena máxima. Bueno, vamos más abajo. El mismo fenómeno se da aquí, un poco más abajo. Nuevamente 1/8, 3/8, 1/4, dependiendo del tipo de delito que sea, y llegamos a la regla general de hasta la mitad de los demás casos. Esa es la diferencia que hay entre los dos acuerdos. Esas gradas, esos escalones que los fiscales locales tienen de los grados de reducción ya determinados normativamente, no los tiene el acuerdo general. Hay mucha más movilidad en el acuerdo general. Vamos un poco más abajo, por favor. Fíjense, hasta 1/12 de la pena mínima, esto está castigadísimo. 1/12 de la pena mínima en delitos, desde luego, sexuales. Desde luego, contra el desarrollo psicosexual, la función administrativa, la procuración o impartición de justicia. Hasta 1/6 ya en materia de convivencia familiar, dignidad de las personas, seguridad personal, y buen desempeño del servicio público en la hacienda pública. Bien, vamos más para abajo. Esta es una parte importante de discrepancia entre ambos acuerdos. Miren, el 202 del Código Nacional únicamente dice que el fiscal deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador y lo deja hasta ahí. En el acuerdo local, nada más dice que se deberá contar con la autorización del fiscal de litigación previo acuerdo con el subprocurador. No me queda muy claro cuál es esa forma de previo acuerdo. Si hay un acuerdo general en donde se le planteen aspectos genéricos y el subprocurador diga,
estos van a ser los lineamientos, o si cada caso en particular va a requerir de un acuerdo por el subprocurador. Aquí el acuerdo federal sí es más claro porque ya habla de una autorización del titular de la unidad administrativa. Para contar con esa autorización, el fiscal que lleva el caso primero hace un informe ejecutivo, se lo presenta, a los 72 horas se lo regresa autorizado o con correcciones. Por cuestión de práctica, esas 72 horas se han ido a 15 días a la fecha. Y luego los fiscales piden más tiempo y uno les recuerda, no, oiga fiscal, el acuerdo le da 72 horas, no se pase. Y bueno, lo que más se da son 15 días. Vamos un poco más abajo, por favor. Entonces, este informe ejecutivo es el que se presenta. Yo siempre pido que antes de llegar a solicitar una audiencia de abreviado, ese informe ejecutivo con la autorización del superior jerárquico se le corra traslado a las demás partes, porque es la única forma en cómo yo puedo constatar esos dos elementos. El primero, que cuenta con el requisito de la autorización del superior jerárquico. Fuera de eso, yo no tengo cómo enterarme. Lo hago a través de control horizontal. El segundo es que no vayan a haber chanchullos de que la fiscalía haya dicho algo por escrito y en la audiencia diga otra cosa, porque eso sería fraude a la ley. Para eso yo pido que les corran traslado y siempre verifico con la defensa cuál es el ofrecimiento que se está haciendo. Además, la defensa también tiene en el ofrecimiento escrito, del cual ya le corrieron traslado, las razones, la fundamentación y motivación de ese ofrecimiento. Aquí quiero contarles una anécdota no muy afortunada en materia de procedimiento abreviado que he tenido. Tratándose de la Fiscalía Federal, supongo que también pasa lo mismo en la Fiscalía Local. Hay diferentes agencias de litigación. Están desde las agencias comunes, digamos, para delitos en general, delitos federales, que puede haber en cada alcaldía o está regionalizada. Hay 4 o 5 en toda la ciudad. Y va subiendo de grado hasta las unidades especializadas en secuestro, en delincuencia organizada, en lavado de dinero, en delitos fiscales, y va subiendo. La que depende, la unidad, por ejemplo, de delincuencia organizada, está un grado bajito de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, que es la famosa CEIDO. Cuando el procedimiento abreviado viene de CEIDO, no rebajan nada. Y cuando vienen de otras agencias de litigación, estoy hablando de Fiscalía General de la República, es la misma fiscalía. Entonces sí viene el máximo de reducción. Esto es ilógico. Y yo me he enfrentado varias veces con el problema de que estamos recibiendo abreviados todo el tiempo. Y hay un ilícito muy recurrente. Introducción al país de narcóticos. Casi siempre vía aeropuerto. Los agarran en el aeropuerto, les incautan el narcótico, pasa a periciales, resulta que es droga, la pesan, pantalla. Aplicación del Código Penal Federal. Y la pena a la que pueden aspirar los imputados en un procedimiento abreviado por introducción al país de narcótico no depende de la cantidad de narcótico, ni de las circunstancias del caso, ni de los antecedentes penales del imputado. No. ¿Saben de qué depende? De que venga de la agencia de litigación de Iztapalapa, de Camarones o de CEIDO. Eso no puede ocurrir. Y el día que yo le pregunté al compañero fiscal de CEIDO, oiga, ¿me puede explicar? Porque, bueno, no fue oficiosamente, me lo pidió la defensa. La defensa pidió la audiencia para discutir los términos del abreviado. Yo le pedí a la fiscalía que le explicara al defensor por qué. Y lo que me dijeron fue, CEIDO no negocia.
lo toma o lo deja. A mí eso no me pareció legal, porque no está basado en ningún criterio objetivo. ¿Por qué el grado de reducción tiene que depender del parecer de la agencia litigiosa solo porque tuvo la mala fortuna de, en vez de caer en una agencia, caer en la otra? Porque fue a las 3 de la madrugada y en esta no había doctor y lo llevaron a Seido porque ahí había doctor. Es ilógico. Entonces, este tipo de problemáticas sí se nos presentan mucho. En esa ocasión, yo le regresé el abreviado al fiscal de Seido 4 veces. Lo tomó personal, lo tomó muy mal. Finalmente le ofreció una reducción con la que defensa dijo, ya no quiero discutir más, lo acepto. Se fueron, se dictó sentencia. La fiscalía no apeló, quedó firme e interpusieron queja en contra de una servidora. Queja que todavía no está resuelta, pero que a lo que voy es, pues, lo que había alegado el fiscal en ese entonces fue que yo me había metido más allá de lo que me otorgaba el legislador, pidiéndole que fundara y motivara la razón de su imposición y estableciendo que el juez es un único validador de un acuerdo que se celebra entre partes. Yo no estoy de acuerdo con ello. Si así lo fuera, entonces podría someterse a un arbitraje. No necesariamente. Podría salir en mecanismos alternativos de solución de controversias en vía en sede ministerial. Y no es así. Si requiere un filtro judicial y además partamos de que estamos imponiendo una pena conforme el 21 y por ello marqué la diferencia. El 21 del cual parte el acuerdo local no es la base del acuerdo federal. Entonces aquí esto se fue a mayores complicaciones. Y esta anécdota se las quería contar sobre todo porque yo sí sostengo que el filtro judicial para el procedimiento abreviado tiene que ir a todo. Tiene que, desde luego, establecer que siga los lineamientos del 202, pero también las reglas del fiscal federal, del acuerdo del procurador. Y en este caso, pues, no siguió las reglas, siguió un criterio subjetivo que no estaba aterrizado en ninguna norma y que yo no iba a validar un acuerdo llevado a cabo en esas circunstancias. Bueno, nos vamos más abajo, por favor. Ya casi terminamos. Ya vimos que, muy bien, ya vimos que para el acuerdo federal requiere la autorización del superior jerárquico. Para el acuerdo local dice que requiere el acuerdo del subprocurador. No me queda claro si es en cada ocasión. A mí me aterraría pensar en el tamaño de expedientes que tendría para revisar el subprocurador si se trata de que él autorice personalmente cada uno de los abreviados. Me parece que debe existir una delegación de funciones a algún funcionario de inferior rango. Bien, esto lo quiero destacar, este otro apartado, porque el acuerdo federal contiene un aspecto que el acuerdo local no. Y aquí, bueno, es un gol, es 1-0 a favor del acuerdo federal, porque en ciertos delitos menores no se requiere el acuerdo del superior jerárquico, basta únicamente el parecer, el ofrecimiento que haga el fiscal del caso. Esto está, desde luego, fíjense, muy restringido cuando no ha habido condena previa por delito doloso y cuando la pena de prisión máxima es de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. Esto es difícil que se dé porque en delitos de tan baja penalidad lo que más procede es la suspensión condicional al proceso y es difícil que lleguen abreviados. Sin embargo, se ha dado el caso. Hay imputados que, habiendo obtenido la suspensión condicional del proceso, la abandonan su supervisión, se les revoca y no tienen más oportunidad que acudir al abreviado. Y ahí son penas bajas y hasta el momento no se ha dado este supuesto, pero lo previene el acuerdo, que sin autorización del superior jerárquico, sin necesidad de ello, el propio fiscal pueda ofrecer el arreglo.
y esto no lo previene el acuerdo local. Muy bien, vamos más abajo, por favor. Otra discrepancia, el acuerdo federal habla del caso de las personas jurídicas, el acuerdo local no lo contempla, pero estimo que se sobreentiende porque no hace distinción alguna. Ni modo que venga una persona jurídica siendo sancionada y no se pueda acoger un abreviado porque el acuerdo del procurador local no lo contemple. Me parece que queda inmerso, a mi parecer. Esto sería ya la interpretación que hacen los jueces de Ciudad de México. El capítulo de responsabilidad es igual. El acuerdo local dice que los servidores públicos, los fiscales, desde luego, están sujetos a la responsabilidad por la mala aplicación de este acuerdo y desde luego a la visitaduría ministerial. Aunque no lo diga el acuerdo federal, esto se sobreentiende porque es parte de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Por último, pues la regla de vigencia es muy similar en ambos casos. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Como pueden ver entonces, en el procedimiento del Fuero Común, en el procedimiento de la Ciudad de México, lo primero que tiene que hacer el fiscal para ofrecer un abreviado es fijarse qué tipo de delito es y por lo tanto establecer el grado, el porcentaje de reducción que le está permitiendo el acuerdo. Esto ya le restringe su universo de pena a ofrecer. Viene restringida desde un momento. A partir de ahí, tiene que moverse entre ese margen pequeño a partir de lo contemplado en el artículo 72 del Código Punitivo de la Ciudad de México. Es decir, gravedad del delito, gravedad de la persona, condiciones en las que estaba el delinquir, todos los aspectos que los jueces toman en cuenta para graduar la culpabilidad. Y ya de ello obtienen un porcentaje a ofrecer y lo ofrecen. En el caso federal no. En el caso federal primero obtienen el grado de culpabilidad y tienen ya una pena fija que se le va a imponer a la persona o un rango fijo. Y ese rango se puede mover a menor o mayor dependiendo de otros aspectos. Si es de prisión preventiva oficiosa, más. Si se tardó mucho tiempo en pedirlo, más. Si fue inmediato el allanamiento, menos. Si hubo colaboración, menos, etc. Entonces, varía. Sin embargo, me parece que el resultado es muy parecido en ambos acuerdos. Me parece que el acuerdo de la Fiscalía Local brinda aspectos más prácticos y más claros a los fiscales que el acuerdo general. Los fiscales federales patinan mucho al momento de establecer el grado de culpabilidad de las personas. Pocos se guían por eso. Usualmente nada más le van como que tanteando el terreno. Dicen, por ejemplo, bueno, es que además no solo traía el arma, también le apuntó con ella a los policías. Ni hablar, ni hablar. Ahí hay circunstancias de la conducta. Entonces, no saben que le están tomando en cuenta del artículo 52 del Código Penal Federal, pero en un razonamiento lógico lo hacen valer y desde luego es totalmente admisible. En este punto también se debate mucho, y es lo último que quiero abonar sobre este aspecto, si la Fiscalía debe fundar y motivar las razones del ofrecimiento del abreviado. Había por ahí una tesis de órgano colegiado que no prosperó. La hacían valer mucho al principio, yo no estaba muy de acuerdo con esa tesis, que decía nuevamente que el juez tenía que quedarse de brazos cruzados porque este era un acuerdo entre partes y el juez no podía intervenir. Desde luego el juez no tiene por qué intervenir en la negociación. Al juez no le importan las razones por las cuales
hablaron las partes entre ellos y llegaron a un acuerdo. Si las partes están de acuerdo y el grado de reducción obedece a los márgenes legales y al acuerdo del procurador, no hay por qué abrir un debate. El debate se abre cuando alguna de las partes no está de acuerdo. Y usualmente quienes no están de acuerdo son la defensa o la parte ofendida, si es que la hay. Recuerden que en materia federal tenemos pocas partes ofendidas. En la Ciudad de México, desde luego, lo usual es que haya una persona ofendida, una víctima. Entonces, aquí, esa tesis de colegiado partía de una cuestión que a mí no me parece adecuada. Decía que era un acuerdo entre partes porque al formular la acusación, la fiscalía en el procedimiento deja de ser autoridad y pasa a ser una parte dentro del procedimiento que se encuentra al mismo nivel que el defendido y su defensa, y por lo tanto el juez, si interviene, violaría la igualdad de armas. A ver, yo no. Si la fiscalía está ejerciendo política criminal, perdónenme, pero yo considero que no es una parte particular, sigue siendo una autoridad. Y como autoridad, artículo 16, tiene que fundar y motivar. Si la defensa me está diciendo, y de hecho así me ha pasado también, oiga, ¿por qué a mi cliente le están ofreciendo un 1/8 de reducción o un 16avo de reducción? Si solo traía 2 cápsulas de cocaína en el aeropuerto, y yo tuve, fulano de tal traía 3 litros de cocaína líquida y le dieron el tercio. Perengano de tal tenía 2 kilos de cocaína en el fondo de su maleta y le dieron el tercio. Sotano de Abraham venía de Guadalajara y se había tragado 58 cápsulas que traía en el intestino, estuvo en el hospital, lo tuvieron que operar, generó gasto al Estado y le dieron todo el tercio. Y a este cliente que solo se tragó 2 cápsulas, le están ofreciendo un 16avo. ¿Qué tiene que hacer el juez ahí? Decir, ay, no sé, lo siento, yo no puedo intervenir. No, yo creo que sí tiene que decirle a la fiscalía que por lo menos le explique las razones de ese acuerdo ejecutivo. Sin pretender asesorar a nadie ni desde luego abrir líneas de litigio, si yo fuera defensor, yo me iría incluso a un juicio de amparo contra esa fundamentación y motivación de la fiscalía que me está dando un trato discriminatorio solo porque viene de una agencia litigiosa distinta. Por lo menos lo intentaría. No sé que se haya intentado y que se haya rechazado por algún juez de amparo o que haya procedido. Hasta ahorita está inexplorado, pero a mí se me hace muy riesgoso cerrar la puerta sin ninguna razón más que aquella ficción que la práctica traía del sistema tradicional de que el Ministerio Público automáticamente se convierte en parte particular. Estimo que no sea así. Si ustedes revisan el capítulo de acción penal particular que trae el Código Nacional, podrán ver que para la acción penal particular proceden, dice, mecanismos alternativos, pero no habla del abreviado. Y no habla del abreviado porque ¿a poco el particular va a poder ofrecer un abreviado al imputado? ¿Basado en qué? ¿Siguiendo los lineamientos de la fiscalía? ¿Va a ir el particular a solicitar superior jerárquico le autorice? Es absurdo. Entonces, si un particular en la acción penal particular no puede ofrecer el abreviado, el código no lo resuelve, yo no veo por qué la fiscalía deje de ser autoridad y por lo tanto no tenga ninguna obligación de fundar y motivar. Una de las principales críticas que se le hacen a la solución anticipada en Estados Unidos y en Inglaterra es precisamente lo injusto que es, que el imputado siempre está negociando con una autoridad que tiene todas las de ganar. Tiene el poder público, tiene el poder investigativo, tiene la facultad de tener a los testigos a su disposición, cosa que no tiene el gobernado. Si nosotros como jueces le decimos al gobernado que además el Ministerio Público no está obligado ni a fundar, ni a motivar, ni a explicar,
y que es solo un tómelo o déjelo, me parece que ahí sí podemos violar garantías directamente al imputado. Bueno, hasta aquí mis impresiones. Espero no haberlos confundido, ni haberlos cansado ni aburrido. Si tienen alguna opinión sobre lo profuso del tema, pues desde luego, bienvenidos. Pues maestra, muchísimas gracias de verdad de compartir ya nos confesó que es parte de su investigación académica y bueno, seguramente por eso lo maneja tan perfecto y tan bien. No. Que hay veces que como defensores no nos cae ese 20cito, ¿no? De que queremos que sea un derecho y queremos verlo en el 20 y no en el 21, ¿no? Pero de verdad me ha quedado a mí un poquito más claro, espero que como dice también a los compañeros, estas reglas, ese filtro judicial, porque de repente vemos que el juez avienta la bolita, no, pues arréglalo todo allá, ¿no? Con la fiscalía. Entendemos también que no puede haber, debe de ser un acuerdo de partes, porque no puede haber, aunque por muy la fiscalía llegue y quiera a fuerzas pues plantear un abreviado, pero pues también falta que se acepte, ¿no? O sea, eso también forma parte de la defensa y del imputado. Pero muchas de las ocasiones nos topamos con ese tipo de situaciones de fundar y motivar, que nada más, bueno, pues efectivamente vemos como que no es parejo, ¿no? A mí me ha tocado en mi vida profesional que de repente te dicen en el reclusorio norte, de hecho me está pasando, no se concede por X delito, ¿no? Sobre todo los de contra la salud. Y en el reclusorio sur y en el reclusorio oriente, pues sí, sin problema, ¿no? Entonces tú dices, o sea, va por delegaciones, entiendes que hay política criminal, eso queda clarísimo, y efectivamente, incluso, bueno, pues todos pertenecen al sistema de seguridad nacional y tienen que hacer acciones, no nada más la Ciudad de México, todos los estados, pero de repente, bueno, pues dices, entonces, ¿es a rajatabla o no es parejo? ¿Qué pasa? Porque pues como que ya acaban de otorgarme un abreviado sin problema alguno y la fiscalía nunca me dijo nada respecto a política criminal en los delitos contra la salud y resulta que acá no, acá el fiscal que te firma o te autoriza un abreviado te dice, no, pues por cuestiones de política criminal, sin fundarte y motivar realmente el porqué de esa decisión, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que solicitarles a ustedes que se haga ese filtro judicial para pues requerir a la fiscalía y aunque como dice usted lo tomen a mal y hagan acciones como decimos pataleos ahí incomprendibles, pero creo que también debemos nosotros como defensores entender que hay veces que vamos a usar esta forma de terminación anticipada porque bueno, pues realmente tu asunto no te da para más, tu cliente realmente cometió el delito, o sea, hay otros, por ejemplo, me dicen, pues bueno, cuando no te otorgan el abreviado llega a puros acuerdos probatorios, ¿no? Todo sube el acuerdo probatorio y llega con el de juicio y dile eso. O la otra es que llegues a juicio y confieses, como el imputado en el 114 te dice que en cualquier momento puede declarar, pues entonces abriéndose la audiencia de debate, la primerita, y ¿sabe qué? Yo solicité el abreviado, no quisieron otorgármelo, pero de una vez yo digo que efectivamente cometí el delito, no voy a ofrecer, no quiero defenderme y a ver, pronuncias, es decir, le avientan la bronca, como decimos, al de juicio, ¿no? Al tribunal de enjuiciamiento, y creo que ahí viene un poquito más enredada la situación porque ahí los acuerdos probatorios se pudieran aprobar de acuerdo, pero no a responsabilidad. Ajá. Y creo que sería muy, muy peligroso realizar este tipo de acciones que me decían, pues esas es otra salidas, cuando no te otorguen el abreviado, pues o llega a acuerdos probatorios en intermedia de todo, o llega y confiesa en juicio, ¿no? Creo que si se trata precisamente de evitar todo ese tipo de cosas, pues está la figura y hay que hacerlo, ¿no? No le veo yo complicación. Nada más, maestra, una duda. Por ejemplo, ya tenemos un 206 en segundo párrafo que dice que cuando ya se planteó alguna pena por parte de la fiscalía, pues ya no se puede variar, ya incluso ya se aceptó. Ustedes como jueces, cuando ven este tipo de cosas, que por ejemplo, quitaron un delito, venía por 2 delitos, quitaron un delito y pusieron una pena o un agravante, ¿qué es lo que pasa ahí, maestra? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Está el 64 de nuestro Código Penal,
que se modificó y que cambió el agravará por podrá agravar. La Fiscalía puede o no agravar las penas en tratándose de concursos, en tratándose de concurso ideal y real. Entonces, si la Fiscalía dice, pues es que la pena es tan alta que ya con la reducción le salen 7 años, estimamos que con esto está suficientemente sancionada la conducta y ya no le agregamos nada por los restantes delitos que trae, para mí es perfectamente válido, porque sí existe esa opción, pero siempre y cuando la Fiscalía explique por qué. Porque si está acusando por 5 delitos y nada más está pidiendo sanción por 1, ahí sí el juez no puede pasar ese acuerdo. Tiene que preguntar qué es lo que está ocurriendo. Y si el fiscal le dice eso, si es que considere que está suficientemente sancionado, el juez válidamente puede acordar lo correcto. Ahora, otro aspecto es el comentario que está haciendo el licenciado González, que me parece muy importante, porque dice, si bien no es un derecho del imputado, tampoco es una facultad discrecional del MP. Yo también no creo que sea caprichosa del MP y que sí tenga que tener ese filtro del artículo 16 de fundar y motivar para explicar a la persona qué es lo que está diciendo. Si no fuera así, volveríamos letra muerta el 203, que nos dice la facultad del juez de devolver, no rechazarlo, porque si se rechaza automáticamente regresa al ordinario. No, devolverla para correcciones. Quiere decir que el filtro judicial sí tiene que atender a estos aspectos. Y por ejemplo, en cuanto a la segunda vertiente de su pregunta, Lee, las opiniones en materia federal están divididas. Ese 206 es un quebradero de cabeza cuando dice el juez no podrá imponer una pena distinta o de mayor alcance. Pensando que el legislador racional no se repite, debe entenderse que una cosa es distinta y otra cosa es de mayor alcance. Como pena distinta, entendemos todos distinta naturaleza. Si el MP, el delito tiene pena alternativa y el MP está pidiendo prisión, no vamos a ponerle multa. Si está pidiendo multa, no vamos a pedirle prisión o suspensión de derechos. La naturaleza es la misma. Pide prisión, se pone prisión. Pide multa, se le pone multa. Y cuando dice ni otra de mayor alcance, pues quiere decir el viejo adagio de que el juez no puede exceder, poner una pena más alta. Sin embargo, aquí es donde están divididas las opiniones. Algunos compañeros ponen penas más bajas y utilizan el acuerdo de la propuesta de abreviado como techo máximo, pero han puesto penas más bajas. Yo no lo hago porque no quiero que me lo volteen en amparo. Entonces yo uso la herramienta del 203. Si yo le estoy diciendo al fiscal que su pena no está fundada ni motivada y es excesiva, prefiero regresárselo y que él lo ajuste. Y con el ajuste, ya, procede de inmediato. Porque puede regresarse para ese fin. Pero poner una pena más baja solo porque no es de mayor alcance me da un poquito de preocupación, porque no lo dice expresamente el código, sería por interpretación. Sí, claro. Nos preguntan por acá, ¿cuál es su criterio actualmente? ¿Hasta en qué momento se puede solicitar el abreviado? ¿Intermedia? ¿Antes de celebrar el juicio? Ya la Suprema Corte definió la jurisprudencia, es obligatorio hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio oral. Antes, las opiniones también estaban divididas, muchos por convencionalidad, por control difuso, aceptábamos aún en juicio el abreviado. Ya no se puede por esa tesis. Entonces, pues nos pusieron un candado, la preclusión de la etapa, y ya no se puede. Ya hemos tenido personas que en juicio dicen que siempre sí, ya no hay oportunidad. Perfecto. Ahora, en relación al tema del decomiso,
Este es un tema bien importante, porque miren, en Estados Unidos y en Inglaterra, lo que se somete a acuerdo es todo, no nada más la pena. También si van a apelar, si no van a apelar, si se van a conformar, si no se van a conformar, cuánto va a pagar de garantía para la reparación del daño. Todo se acuerda y el acuerdo va sobre todo. De hecho, las bases del acuerdo dependen de eso. Y hay una tesis reciente que involucró, que dijo, antes de llegar a un acuerdo de abreviado, se le debe saber al imputado si la fiscalía se va a oponer a beneficios. ¿Por qué? Porque es muy lógico. Si no voy a obtener beneficios, a lo mejor prefiero irme a juicio. De tal manera que no haya sorpresas. Que el MP me esté ofreciendo un abreviado muy jugoso con reducción de 1/3, pero tiene las bajo la manga porque se va a oponer a beneficios. Eso es lo que dice la jurisprudencia actual. Dice, no, no hagan eso. Tiene que ser informado. Entonces, nuevamente, nuestro 202 no dice nada de las demás penas, de los decomisos, de los beneficios, de nada de lo demás. Y a mí se me hace que sí tendrían que ser parte del acuerdo, porque el abreviado lo que busca es la obtención de una sentencia, y la sentencia incluye varias penas públicas, no solo la prisión. Ok, ya se abrió por otra jurisprudencia también a la multa. ¿Qué dijo la jurisprudencia? El Código Nacional no lo dice expresamente, habla de pena de prisión, pero es lógico que también la multa. Pues no es tan lógico. Tú porque tienes la facultad de interpretar y volverlo obligatorio. Pero lo mismo pasa con las demás penas, con todas las demás. Y ahí es donde surgen las sorpresas. Y sobre todo en las reparaciones del daño, que en materia fiscal, de delitos fiscales, por ejemplo, son estratosféricas. Y lo único a lo que puede aspirar el imputado es a que el juez de ejecución le dé plazos para otorgarla, para poder pagar la reparación del daño. Pero también en materia federal tenemos mucho problema porque Hacienda no se baja del pedestal a la hora de negociar. Pemex no se baja del pedestal. Comisión Federal de Electricidad no se baja del pedestal. Instituto Mexicano de Seguro Social tampoco. No negocian, no quieren nada, quieren todo. Delitos fiscales no solo cobran el monto de los impuestos omitidos, sino también los recargos, actualizaciones, sanciones al 400%. Una deuda fiscal de 1 millón de pesos se vuelve 13 millones de pesos. Se vuelve una deuda impagable. No quieren ir a medios alternativos de solución de controversias. Ese es otro tema. No nos puede obligar a ir, ¿cómo no? Claro que los puedo obligar a ir. Lo que no puedo hacer es obligarlos a acordar, a firmar un acuerdo reparatorio. Pero yo sostengo que obligarlos a ir, sí puedo. Y perdón, pero sí los he obligado con apercibimiento de multa, de que vayan al MASC, se sienten a negociar y escuchen al negociador. Porque los negociadores, los facilitadores están muy bien entrenados para hacer su trabajo y pueden sensibilizar a las ofendidas federales. Profepa es una institución que gracias a Dios ha logrado sensibilizarse y está obteniendo muy buenos acuerdos reparatorios. Gente que en el mercado estaba vendiendo huevos de tortuga por millares al por mayor, está ahora dando clases de por qué no deben consumirse huevos de tortuga. Eso es algo que antes no se obtenía. Pero otras instituciones como las que mencioné, Hacienda, Pemex, no quieren dar un solo centavo. Entonces, esto también tendría que ser parte del procedimiento abreviado, de la aceptación del abreviado y, como dice el código, la mera garantía, no el pago, no sujetarlo al pago. Si una entidad ofendida está pidiendo previo pago, no debería pasar el filtro judicial, a mi parecer. Ese es otro tema también fuerte, maestro, ¿no? La garantía o el pago. Muchos jueces te dicen, no, si no está pagada, nada. Hay muchos que te dicen, bueno, que se deje para ejecución, ¿no? Porque lógicamente en ejecución también hay otro filtro que te va a restringir de beneficios,
de más derechos si es que no la cubres, ¿no? Recordemos que también uno de los fines que tiene este procedimiento pues es precisamente la reparación del daño, ¿no? Se pondera este derecho a la víctima, aunque bien es cierto también, como usted lo decía, en materia federal, pues son pocos los delitos, ¿no? Sobre todo por ser de resultado formal y no material, los que están señalados en el Código Penal Federal, pues muchas veces no aplica esta reparación del daño por este tipo de circunstancias. No tenemos una víctima como tal, es la administración de justicia, la sociedad, etcétera. Sin embargo, en ese sentido también he visto algunos jueces, yo por ejemplo, apenas incluso llevé un asunto federal y propusimos ahora en tiempos de pandemia hacer donaciones de caretas, de cubrebocas, de trajes para los doctores, y creo que, bueno, no está señalada como tal este tipo de cosas, pero creo que también podemos contribuir a ayudar socialmente, ¿no? Definitivamente. Aquí lo usual es, sobre todo en la suspensión condicional, hacer aportaciones a Cruz Roja. Y yo Sí, las acepto, me parece algo muy, y la verdad es que los imputados lo hacen con gusto. Prefieren darle a la Cruz Roja que pagarle una garantía al centro de justicia. sí, la verdad es que sí es muy importante. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, compañeros, a los que están aquí en plataforma. Tenemos a varios amigos jueces invitados aquí, el maestro Lozoya, el maestro Mauricio Ledesma, Vicente Castillo, el maestro Eduardo Jasso. No sé si gusten hacer algún comentario o tengan alguna pregunta para la maestra Moguel. Hay una pregunta aquí también de Oscar, en el sentido de que si la aceptación de abreviado también implica que el decomiso de que los objetos sean instrumentos de delito. Me parece que sí, porque en el abreviado, acuérdense que subyace también no solo un acuerdo sobre penas, sino un acuerdo sobre pruebas. Una de las aceptaciones que hace el imputado es aceptar que se dicte sentencia con base en las pruebas que hasta el momento hay. Y estas pruebas, desde luego, son el sustento de la sentencia. Entonces, va implícito, pero sí, salvo que las partes digan, oiga, yo sí quiero que se me devuelva el vehículo, o la fiscalía diga, por el momento no pido el decomiso de objetos porque tengo un triplicado abierto para continuar la investigación, ahí sí queda fuera, pero desde luego se entiende que si no dicen nada, el decomiso de instrumentos queda también automático dentro de la abreviada. Perdón, ahora sí, si alguien quería. Creo que hay una compañera, Adriana, por ahí levantó la mano, compañera. Puede abrir su micrófono. Es el que menciona en el chat de la falta de fundamentación y motivación. Sí, esta es otra. Sí. Sí, bueno, pues es el cual me gané la queja administrativa. Porque yo lo que sostuve era que sí tenía que fundar y motivar y que sí se le estaba dando un trato discriminatorio al imputado, únicamente basado en el criterio subjetivo de ser SEIDO y no ser una agencia distinta de litigación. Veremos en qué para todo el asunto. Ya les contaré. No, primero Dios, bien. Pues no sé si alguien más guste participar de los que están aquí en plataforma, por favor, o por Face, compañeros. Ok, pues creo que no, maestra. Pues maestra, muchísimas gracias de verdad de nuestra parte y agradecerle el traer este tipo de temas y abordarlos desde una forma muy diferente, porque la verdad es que ya ponerse a ver así de forma minuciosa y hacer el comparativo de los dos y sobre todo resaltar esas grandes diferencias que tienen los acuerdos. Y como dices, si revisáramos los de la República, me imagino que han de estar, un trabajo enorme, porque ese es otro de los detalles, que vamos a Puebla o vamos como litigantes a algún otro estado y pues ahora resulta que rígete allá y busca el acuerdo de procedimiento abreviado a ver cómo lo trabajan acá, ¿no? Creo que también es un poquito complicado, pero bueno. Y lo que menciona Lick y lo que también mencionó aquí la licenciada Ana, todo, este trato desigual deriva de eso, de que no hay una política criminal definida y que todos los fiscales tengan ya un lineamiento muy claro que seguir.
Y entonces surgen los egos y surgen no, nosotros no negociamos porque somos élite fiscal, no sé. Surgen criterios subjetivos, para dejarlo de manera elegante, que no deben ser objetivos. Urge que se delinee la política criminal, urge. Seguramente pudiera, creo yo, que fuera un solo acuerdo a nivel federal que rija a todos. Pues sí. Pudieran dar mayores lineamientos, ¿no? Pero sí, eso requeriría, pues, la clarificación del 202 del Código Nacional, que dice el acuerdo del procurador y que no aclara a qué procurador se refiere. Sí, pues tenemos 34, a ver, vamos a ver cuál de todos. Hay una última, perdón, dice, si hubiera debate sobre los bienes en el abreviado, podríamos en ejecución someter a litigio el tema del decomiso. No, mire, dentro del procedimiento penal, todos son actos de molestia, ¿estamos de acuerdo? Son provisionales, todos son actos de molestia. El acto de privación, artículo 14 constitucional, per se, es la sentencia. Entonces, en la sentencia se dirime todo, no se pueden dejar cabos sueltos. Y es en la sentencia donde se va a establecer la privación de todos los derechos. Por eso, el decomiso también tiene que ser, necesariamente parte de la sentencia. Objeto que no se decomisa en la sentencia, una de dos: o se devuelve a algún interesado o queda en un triplicado asegurado por el Ministerio Público. Pero sí se tiene que decir, no se puede dejar volando. Entonces, no se puede dejar el tema del decomiso para ejecución, ahí sí no. La reparación del daño sí, porque además lo dice jurisprudencia de la Corte, la cuantificación, pero la condena a la reparación del daño sí va en sentencia. La condena sí, es solo la cuantificación e incluso las pruebas de la cuantificación para fase de ejecución. Todo lo demás, la sentencia es un capítulo que cierra todos los temas, incluido el decomiso. No se pueden dejar volando los objetos. Claro. Pues maestra, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí siguiéndonos en esta plataforma y de verdad, gracias a Dios y a la brevedad le hacemos llegar su constancia en esta participación. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Buena tarde, maestra. Gracias a todos y gracias por su atención, son una bendición. Cuídense mucho. Gracias.